Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro diario boletín informativo correspondiente al día de hoy, 13 de junio de 1936. Comenzamos, como siempre, por marcar la línea editorial de Radio Universal y, por supuesto, de este informativo. Las alteraciones de orden público que se están viviendo en España preocupan extraordinariamente a todos y en ocasiones tienen el doloroso aspecto de una guerra civil entre agrupaciones de distinta afiliación sindical, como los sucesos ocurridos esta misma semana en Málaga, que aunque la situación está ahora más calmada, ha dejado una estela de sangre. Urge terminar con este estado anárquico de caos e indisciplina social. Las incontables huelgas tampoco ayudan y provocan falta de recursos en los hogares y desabastecimiento. Los empresarios han cumplido las órdenes ministeriales, se les ha impuesto el pago de cuantiosas indemnizaciones y la readmisión de obreros legalmente despedidos por ruptura voluntaria de los contratos de trabajo. Se ha despojado de sus tierras a los propietarios para hacer asentamientos de agricultores y labradores de varias provincias han expuesto al gobierno cómo la cuantía de los jornales supera el valor de las cosechas. Esa es la dramática situación en la que hoy mismo está viviendo España. Y vamos ahora a una noticia de publicidad y a la vuelta, ya saben, información nacional. Recuerde, Skoda, su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Vamos ya con la información nacional en Radio Universal. Vamos a abrir con el capítulo de conflictos sociales. El conflicto del ramo de la construcción, aunque continúa estacionado, tiende a agravarse por momentos y hoy se cumple ya la segunda semana de paros. Continúa también la huelga de brazos caídos de los obreros de la Compañía de Maderas y la de tripulantes de pesqueros de Cádiz, así como la de campesinos en la provincia de Ávila. En Guipúzcoa se ha declarado la huelga general de los obreros del ramo del mueble. En Zarauz han cerrado 16 fábricas y han ido al paro 350 obreros. También hay conflictos obreros en Asturias y en León. En Bilbao hay huelgas anunciadas en las fábricas Unión Española de Explosivos y Sociedad Anónima de Dinamitas. En el resto de España tampoco hay acuerdos en la huelga de empleados de vapores de Tenerife, ni en Murcia en la huelga de obreros del dique seco del Arsenal de Cartagena, ni en la huelga de obreros de mineros de Río Tinto en la provincia de Huelva. Y parece, efectivamente, gracias Paco, nos pasan de redacción la noticia con la que centrábamos parte de nuestro editorial. Hay tranquilidad en Málaga. El subsecretario de Gobernación manifestó a mediodía a los periodistas que en Málaga puede considerarse normalizada la situación, trabajando todos los oficios y comercios, aunque algunos no han abierto las puertas, pero se ha trabajado en el interior de los mismos. A pesar de todo, algunos grupos de la CNT han recorrido las calles tiroteando los camiones de viajeros y los tranvías, por lo que se retiró parte de este servicio, aunque después volvieron a salir custodiados por la fuerza pública. Y antes de pasar a nuestra página de información internacional, vamos con un nuevo mensaje publicitario aquí, en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. En cuanto a la información internacional, cabe destacar en Radio Universal que la situación mejora en general en provincias. Nos estamos refiriendo a la situación en el vecino del norte, en Francia. Puede decirse que la vuelta al trabajo es casi completa en las provincias del norte de Francia. Han quedado solucionados los conflictos en las fábricas de Renault y Citroën y han finalizado también las huelgas de la metalurgia, la hostelería y las carnicerías,
pero continúa la huelga en los talleres Peugeot, que emplean nada menos que a 14.000 trabajadores. Y en Bélgica se ha logrado formar gobierno. Tras 18 días de crisis y laboriosas negociaciones, ha quedado constituido finalmente el actual gobierno belga. Noticias de última hora que nos alcanzan nuestros compañeros de redacción. Después de permanecer unos días en Sevilla, la aviadora norteamericana Bessie Owen ha reanudado su viaje de vuelta al mundo. Despegó a las 11 de la mañana, acompañada por el mecánico suizo que la auxilia en su recorrido por los cielos de Europa. En Oviedo se conmemora el 35º aniversario de la muerte de Clarín y en Barcelona se celebra el 5º aniversario de la muerte de Santiago Rusiñol. En cuanto a la página deportiva, tenemos que destacar que los ingleses anuncian por fin que participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín, pero sin subvención oficial. Y vamos a despedir, como hacemos siempre, nuestro boletín informativo con una melodía musical de nuestra selección, que esperamos sea de su agrado. Hasta mañana, amigos. Gracias. Yo soy una pobre colegiala que jamás salí de mi pensión. Gordo bien y siempre tuve a gana ser la dueña de mi corazón. Bueno, pues atravesamos nuevamente la dimensión tiempo y desde el 13 de junio de 1966 nos trasladamos al día de la fecha, 13 de junio de 2019. Y está con nosotros el profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orella, queridísimo amigo de un servidor de todos ustedes, desde casi desde el 13 de junio de 1936. Por ahí. Sí, ya peinábamos el pelo negro entonces. Sí, bueno, vamos a ver, José Luis, en la reforma agraria, se habían fijado unos salarios a los obreros del campo muy superiores a los que verdaderamente permitían las cosechas. ¿A qué se debía esta situación? Desde luego a la fuerte presión que existía del mundo sindical, ¿no? El sindicalismo de la CNT, sobre todo la rama agraria de la UGT, estaban presionando de una manera muy revolucionaria y esencialmente un modo, se puede decir, un poco de moderar aquellas reivindicaciones, era desde luego tener un poco, sobre todo el mundo del jornalerismo, pues contento en ese aspecto, ¿no? Entonces había que alimentar, se puede decir, aceptando las reivindicaciones un poco de la CNT y de la UGT. Estamos hablando que en aquel momento tenían en torno a 1.200.000 miembros cada central sindical. Entonces, el mundo del campo era una bomba explosiva y empezaron a subir los salarios para tranquilizar la situación, ¿no? Ya quisieran la UGT de hoy y comisiones obreras de hoy tener 1.200.000 afiliados entre los dos, ¿eh? Entre los dos sindicatos, no cada uno. No, ya quisieran. Bueno, vamos a ver. Estamos en guerra civil en China y también en el norte con Japón. O sea, la situación en Extremo Oriente ya es preludio de lo que pasará, bueno, pues unos años después. No, 3 años después, exactamente. Ahí está. Ahora, más o menos la situación sería casi de 4 bandas. O sea, por una parte tenemos los nacionalistas del Kuomintang, por otra parte tenemos a un partido comunista chino muy reducido, con Mao Zedong, que está teniendo su liderazgo fuerte y que ha chocado con este sector nacionalista del Kuomintang, una variante izquierdista del Kuomintang llevada por Win Winbei, que tendrá luego en el futuro se puede decir un papel protagonista como colaborador del mundo japonés y que en este mundo está, bueno, pues, colaborando con los comunistas, los grandes señores de la guerra, que se van a confederar con Chiang Kai-shek, pero van muy por su cuenta, será el punto débil que tengan los nacionalistas, y por supuesto los japoneses que, adueñándose del mundo del norte de China, que es el gran arsenal de la zona minera, la zona más industrializada, en definitiva, la América un poco del Japón, de donde ellos van a extraer sus materias primas, ¿no? José Luis, hemos visto en el boletín informativo
del 13 de junio de 1936, que continúan los enfrentamientos en Palestina, enfrentamientos muy duros en Palestina. ¿Qué estaba pasando? Hombre, es un mandato británico y cada vez van llegando más ya expediciones, sobre todo de judíos europeos, muy formalizadas ya por asociaciones como el Ágana, etcétera, con una visión totalmente ya sionista de encontrar en el mandato de Palestina el hogar para los judíos europeos. Va aumentando cada vez más ese número de nuevos colonos y la población palestina de entonces, liderada por Imam el-Husseini, que era el gran mufti de Jerusalén y miembro de una de las familias de mayor relevancia de Jerusalén, es el que empieza ya a movilizar ya a los sectores árabes de allí y empieza a organizar pogroms y ataques a aquellos colonos judíos, ¿no? La familia Husseini tendrá bastante importancia porque uno de sus sobrinos en el futuro será Yasser Arafat. Yasser Arafat, efectivamente. Y algo que poca gente sabe, que desde esa ignorancia se le achaca a los judíos. Aquellos colonos compraban las tierras en las que se asentaban. Sí. Las compraban ellos o las compraba Rothschild. Sí. Todo lo mismo, sí. Pero el territorio sobre el que se asentaban lo compraban, y además se lo compraban a los latifundistas palestinos que estaban, bueno, pues en Turquía, porque Turquía era la potencia que dominaba entonces ese territorio de Palestina. Sí, se habían iniciado y entonces vendían los amplios territorios y ya está. Otra cuestión es que luego, pues claro, a aquellas zonas muchas veces austeras y desérticas, luego se iban transformando y lógicamente, claro, con un mayor nivel educativo y sobre todo de los conocimientos de la agricultura comercial europea, aquello empezaba a reconvertirse en otra cosa, ¿no? O sea, que ese mantra de que nos han robado la tierra, no, la compraron. La compraron porque se la vendieron los propios palestinos. O sea que... Aunque luego ya en las fases posteriores empezarían a haber otra cosa, pero en este momento era así. Efectivamente era así. Volvemos a Europa, José Luis Orella. ¿Por qué muchos artistas e intelectuales bueno, pues están abandonando la Alemania de Adolfo Hitler? Hombre, hay de dos aspectos. Por una parte, anteriormente incluso el mundo de Hollywood había traído mucho talento alemán, pero ya en ese momento empieza ya a haber sobre todo unas normativas y unas leyes ya por parte de Joseph Goebbels de cómo debe ser el nuevo cine alemán y cómo debe ser el mundo de la cultura alemana. Y en ese aspecto, algunas de las corrientes de vanguardia, el cine alemán era uno de los de vanguardia en ese momento, una de las corrientes no reconocidas por el régimen van a empezar a marcharse, aparte de los que sean de ascendencia de la comunidad judía alemana, que lógicamente van a quedar fuera un poco de ese proceso y rápidamente iniciarán su exilio marchándose a la diáspora, ¿no? Entonces va a haber una salida de los étnicamente no arios, o sea, la parte judía del mundo del espectáculo, y luego aquellos que por su disconformidad política o porque pertenecían a corrientes artísticas no reconocidas oficialmente por el gobierno, pues van a salir, ¿no? Sí, porque los nazis se mostraron, José Luis Orella, se mostraron especialmente cuidadosos con el diseño de la cultura del régimen, ¿no? O sea, sí, el mundo de la cultura no va a ser un mundo independiente, sino que va a ser un mundo que también va a tener sus directrices un poco desde el gobierno. La cultura debía tener el apellido alemán, el arte debía tener el apellido alemán, el cine debía tener también ese apellido alemán, claro, en la interpretación alemana que tenía el gobierno nazi de aquel momento. Claro. Por tanto, claro, va a haber corrientes y va a haber artistas que se van a notar un gran apoyo por parte del gobierno a sus puntos de vista, pero va a haber otros de repente que se les va a negar la pan y la sal, ¿no? Y por lo tanto buscarán su futuro en otro lado. Para terminar, José Luis, volvemos a España y al mundo de la radio. Como nos explicaba el otro día el profesor Luis Togores, pues todavía en el año 36 la radio era algo muy incipiente en España, no tenía el poder de convocatoria ni la implantación que tiene hoy, ni muchísimo menos. El principal medio de comunicación eran los periódicos, pero ya se hablaba de un personaje que era Bobby de Glané. ¿Quién era Bobby de Glané? Bueno, Bobby de Glané es de origen chileno, él había nacido en Chile y va a llegar a España y va a ser uno de los grandes periodistas de la radio y que luego ya posteriormente, incluso después ya de
nuestra confrontación bélica civil, él se transformará en uno de los grandes, ¿no? Uno de los hombres de la radio y además una persona, bueno, pues muy conocida por los programas, etcétera. Entonces, él ya en aquel momento va a iniciar ya un poco ya su carrera, que luego posteriormente se inmortalizará y se convertirá en uno de los hombres sin los cuales no se puede hablar de la radio española. Es efectivamente Bobby de Glané un referente para todos los profesionales de la radio desde hace muchos años, generaciones de profesionales de la radio que han tenido a Bobby de Glané como un paradigma. Nos tenemos que ir, querido José Luis, muchísimas gracias, hasta la próxima ocasión y a ustedes hasta la próxima edición de Noticiario 1933, o sea, mañana. Adiós amigos, gracias.